Mi esposa señaló la puerta principal y dijo, ahí la tienes, pensando que acababa de dar el jaque mate definitivo. Lo que ella no sabía era que yo había estado esperando esas palabras exactas durante meses. Verás, cuando alguien te señala la puerta, a veces la mejor respuesta es mostrarle exactamente quién va a cruzarla. Permítanme retroceder y explicar cómo llegamos a este punto. 3 años de matrimonio se habían convertido en 3 años de guerra verbal diaria. Cada conversación se transformaba en un campo de batalla donde ella blandía la manipulación como una espadachina experta, torciendo cada palabra mía para convertirla en algo siniestro. La mujer con la que me casé se había transformado en un tornado bipolar capaz de pasar de cero a una crisis nuclear más rápido de lo que yo podía decir buenos días. Aquel martes empezó como cualquier otro día en nuestra casa. Yo estaba abajo tomando mi café y revisando el celular cuando ella bajó las escaleras cargando, ya en modo de ataque total. Nada de buenos días. Ni el más mínimo reconocimiento de que yo existía como ser humano. Solo una hostilidad pura y sin filtros desde el momento en que sus pies tocaron el suelo de la cocina. Otra vez dejaste platos en el fregadero, espetó ella, dando un portazo a los armarios para dar un efecto dramático. El detalle es que yo había lavado todos los platos la noche anterior. Lo único que había en ese fregadero era la taza de café de la que estaba bebiendo en ese momento. Esa es solo mi taza de café, dije con calma, sin siquiera levantar la vista del teléfono. No me vengas con esa actitud. Ella respondió de inmediato, intensificando el tono, ¿crees que puedes ensuciar y que yo limpiaré después como si fuera tu criada? Esta era su especialidad. Tomar un problema inexistente, desproporcionarlo por completo y luego convertirme a mí en el villano de su retorcida narrativa. Había aprendido a reconocer el patrón, pero lo que aún no había aprendido era cómo dejar de seguirle el juego. No te estoy dando ninguna actitud. Estoy bebiendo café de una taza que lavaré cuando termine. Pero la lógica no tenía lugar en su mundo. Ella ya estaba caminando de un lado a otro de la cocina como un animal enjaulado, acumulando presión para lo que yo sabía que sería otra sesión de gritos de 1 hora donde, de alguna manera, todo lo que iba mal en su vida se convertiría en mi culpa. ¿Sabes qué? Estoy harta. Estoy harta de vivir con alguien que no me respeta, que no valora lo que hago aquí. Su voz se volvía más aguda, más estridente. Quizás deberíamos terminar con todo esto si no estás satisfecho. Y ahí estaba. La amenaza que siempre usaba cuando quería verme nervioso, disculpándome y rogándole que lo reconsiderara. El ultimátum diseñado para hacerme ceder como un traje barato y prometer que sería mejor, que lo haría mejor, que me esforzaría más. Pero esta vez algo era diferente. Tal vez fue el hecho de que ella había usado este mismo guión tantas veces que podía recitarlo de memoria. O quizás fue porque finalmente llegué a ese punto donde te das cuenta de que no estás obligado a participar en el drama de alguien más. Caminó hacia la puerta principal, la abrió de par en par y señaló hacia afuera con toda la teatralidad de una actriz de Broadway. Ahí la tienes. Si eres tan infeliz, ahí está la puerta. La miré de pie, con el brazo extendido y la cara roja de rabia fabricada, esperando a que yo me disculpara o saliera derrotado. En cambio, hice algo que nos tomó a ambos por sorpresa. Me reí. No una risa amarga, ni una burla sarcástica, sino una risa genuina, nacida desde el estómago, que pareció confundirla más que si hubiera empezado a hablar en griego antiguo. ¿Crees que esto es gracioso? Chilló ella, pero pude ver cómo la incertidumbre se colaba en sus ojos. En realidad, sí, lo creo. Saqué mi teléfono y comencé a recorrer mis contactos. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Ahí está la puerta. Ella seguía allí parada con el brazo señalando hacia afuera, pero ahora parecía menos una general al mando y más alguien que acababa de darse cuenta de que quizás se había excedido en su apuesta. Encontré el número que buscaba y llamé. El teléfono sonó 2 veces antes de que alguien contestara. Ayed Moving Services, central de despacho. Hola, necesito programar una mudanza de emergencia para hoy mismo, dije, manteniendo mi voz casual mientras sostenía la mirada de mi esposa. Su expresión estaba cambiando de la ira a la confusión, y luego a algo que parecía sospechosamente pánico. ¿De qué tamaño es la mudanza, señor? Oh, no es muy grande. Solo pertenencias personales. Ropa,
zapatos, algunas cosas del baño. Debería caber en un pequeño camión. El brazo de mi esposa finalmente cayó a su costado. «¿Qué estás haciendo?», susurró. Levanté un dedo, indicándole que necesitaba terminar mi llamada. «Sí, la dirección de recogida es». Recité nuestra dirección. «Y la dirección de entrega es». Hice una pausa, mirándola directamente. «En realidad, permítame volver a llamarle con la dirección de entrega en unos 10 minutos». «No hay problema, señor. Podemos tener un equipo allí en menos de una hora». «Perfecto. Gracias». Terminé la llamada y guardé el teléfono en mi bolsillo. La cocina se había quedado en un silencio absoluto, solo interrumpido por el sonido de su respiración acelerada. «Estás de farol», dijo ella, pero a su voz le faltaba la convicción de siempre. «Lo estoy». Tomé mi taza de café, caminé hacia el fregadero y la lavé a fondo, asegurándome de secarla y guardarla en el armario donde correspondía. «Señalaste esa puerta y me dijiste, ahí la tienes». «Solo te estoy dando la razón». «Eso no es lo que quise decir, y lo sabes». «¿En serio?». «Porque me pareció bastante claro». Abriste la puerta, señalaste hacia afuera y dijiste, ahí la tienes, como si me estuvieras dando indicaciones. Así que supuse que querrías que alguien usara esa puerta. Podía ver cómo sus pensamientos daban vueltas, intentando encontrar la forma de retractarse sin perder la dignidad, pero esta vez no estaba interesado en darle una estrategia de salida. «Creo que subiré a prepararme», dije, dirigiéndome hacia la escalera. El camión de mudanzas debería llegar pronto. Mientras subía, pude oírla detrás de mí, recuperando finalmente la voz. «No puedes hablar en serio. Vas a tirar 3 años de matrimonio por una discusión estúpida». Me detuve en lo alto de la escalera y miré hacia abajo. «No estoy tirando nada a la basura». «Tú me señalaste la puerta, ¿recuerdas?». Solo soy lo suficientemente inteligente para entender la indirecta. Entré en nuestro dormitorio y podía oírla abajo, caminando de un lado a otro de la cocina y murmurando para sí misma. Probablemente estaba intentando descifrar si hablaba en serio o si solo le estaba siguiendo la corriente. La belleza de esto era que ni siquiera yo estaba totalmente seguro hasta el momento en que saqué mi teléfono. Pero ahora que había hecho la llamada, algo encajó. Esta casa, este refugio que se había convertido en una zona de guerra, era mía. La había comprado 2 años antes de que nos conociéramos. Cada pago de la hipoteca, cada reparación, cada mejora había salido de mi bolsillo. Sin embargo, de alguna manera, con los años, ella empezó a actuar como si fuera la dueña. Saqué una maleta grande del armario y la puse sobre la cama. Luego abrí los cajones de su cómoda y comencé a doblar metódicamente su ropa, camisetas, vaqueros, esa costosa ropa deportiva que compró pero nunca usó. Cada prenda terminaba perfectamente colocada en la maleta, como si estuviera empacando para unas vacaciones que ella no sabía que estaba tomando. «¿Qué estás haciendo ahí arriba?», gritó desde abajo. «Empacando», respondí. «Por fin entras en razón». Tuve que reprimir una risa. Ella aún pensaba que todo se trataba de que yo me iba. La mujer que acababa de pasar 20 minutos gritando sobre lo miserable que yo la hacía, que literalmente me había señalado la salida, creía de alguna manera que ella era la que se quedaba. Me moví hacia su lado del baño y comencé a recoger sus artículos de aseo, cremas faciales caras que prometían revertir el envejecimiento, unas 15 botellas diferentes de champú y acondicionador, maquillaje que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente gasta en comida al mes. Todo eso fue a una bolsa aparte. No pasó desapercibido para mí la ironía de que yo estaba siendo más cuidadoso con sus cosas de lo que ella había sido alguna vez con las mías. Encontré camisas mías en su pila de ropa sucia, joyas mías mezcladas con las suyas, libros míos que ella había pedido prestados y nunca devolvió. 3 años reclamando terreno gradualmente en una casa que nunca fue suya para reclamar. Podía oírla más agitada abajo. Los armarios volvían a cerrarse de golpe y ahora hablaba sola más fuerte, entrando en otro frenesí. Este era su patrón. Cuando la manipulación no funcionaba, escalaba hacia el caos, esperando que el volumen de sus emociones abrumara mi lógica. Mi teléfono vibró. Ayed Moving Services. Hola,
Llamo de la central de despacho. ¿Ya tiene la dirección de entrega? Había estado pensando en esto. Me sabía la dirección de su madre de memoria tras 3 años de visitas obligatorias en los días festivos. Sí, es. Recité la dirección. Perfecto. Nuestro equipo está a unos 15 minutos. Genial. Gracias. Mientras colgaba, me di cuenta de que ella se había quedado callada abajo. Eso nunca era una buena señal. El silencio significaba que estaba planeando su siguiente movimiento, buscando cómo recuperar el control de la situación. Agarré otra maleta y continué empacando, sus abrigos de invierno del armario del pasillo, la colección de bolsos que vivía en nuestra habitación, la pila de novelas románticas que guardaba en su mesita de noche. Todo lo que gritaba su nombre en una casa que nunca se sintió realmente nuestra. Cuanto más empacaba, más me daba cuenta de cuánto espacio habían ocupado sus cosas, no solo espacio físico, sino espacio mental. Había estado caminando sobre cáscaras de huevo en mi propio hogar, monitoreando constantemente mi comportamiento para evitar activar su siguiente crisis. ¿De verdad estás haciendo esto? Su voz estaba justo fuera de la puerta del dormitorio ahora. ¿Haciendo qué?, pregunté, sin apartar la vista de la maleta. Empacando tus cosas para irte. Me enderecé y la miré. Ella estaba apoyada en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, intentando parecer desafiante pero sin lograr ocultar la incertidumbre en sus ojos. No estoy empacando mis cosas, dije con calma. Estas son tus cosas. Por un momento, solo me miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Entonces, la realidad de lo que decía empezó a calar. ¿Mis cosas? ¿A qué te refieres con mis cosas? Me refiero a tu ropa, tus zapatos, tus productos de baño, tus libros, tus pertenencias. Señalé las maletas sobre la cama. Ya sabes, las cosas que te pertenecen. No puedes simplemente echarme. Esta también es mi casa. Y ahí estaba. La suposición que me había estado volviendo loco durante meses. En realidad, no lo es. ¿Qué quieres decir con que no lo es? Me refiero exactamente a lo que dije. Esta casa está a mi nombre. La hipoteca está a mi nombre. El seguro está a mi nombre. Nunca has contribuido con un centavo a la hipoteca, nunca has pagado reparaciones, ni siquiera has pagado los servicios. Cerré una maleta y comencé con otra. Así que no, esta no es también tu casa. Su rostro pasó por varios cambios de color mientras procesaba esta información. Eso no es. No puedes simplemente. Estamos casados. Estar casado no te da automáticamente la propiedad de bienes que no compraste. Me mantuve tranquilo, fáctico, lo cual pareció enfurecerla más que si hubiera empezado a gritar de vuelta. He vivido aquí durante 3 años. Como mi invitada. Una invitada que acaba de decirme que estaba harta de vivir aquí y me señaló la salida. Ella volvía a tener esa mirada salvaje en los ojos, la que solía preceder a sus crisis más espectaculares. Estás siendo ridículo. No hablaba en serio sobre que te fueras. Pero si hablabas en serio sobre estar harta de vivir conmigo. Hablabas en serio sobre querer terminar con todo esto. Hablabas en serio sobre señalar esa puerta. Cerré la segunda maleta. Solo me estoy tomando en serio tus palabras. Esto es una locura. No puedes hacer esto. Claro que puedo. Es mi casa, ¿recuerdas? Ella bajó furiosa las escaleras y pude oírla empezar otro discurso, pero ya no estaba escuchando las palabras. Estaba escuchando el sonido de la libertad acercándose en forma de un camión de mudanzas que llegaría en cualquier minuto. Bajé la primera maleta y la puse junto a la puerta principal, la misma puerta que ella había señalado hace menos de una hora. La misma puerta en la que ella había insistido que estaba ahí para que yo la usara. Ella vio la maleta y su voz alcanzó un tono que probablemente molestó a los perros de 3 casas a la redonda. No puedes estar hablando en serio ahora mismo. Completamente en serio, dije, regresando arriba por la segunda maleta. Fue entonces cuando escuché el sonido que hizo que todo fuera perfecto, el profundo claxon de un camión grande que llegaba fuera de nuestra casa. El tiempo fue absolutamente perfecto,
como si el universo hubiera estado esperando exactamente este momento para dar el remate al chiste que mi esposa se había estado contando a sí misma durante 3 años. Ella también escuchó la bocina, y su cabeza se giró hacia la ventana delantera. A través del cristal, se podía ver el gran camión blanco de Ayed retrocediendo hacia nuestra entrada, junto con 2 hombres en uniformes a juego saliendo para evaluar el trabajo. No, dijo, con la voz cayendo a casi un susurro. No, no llamaste realmente a los de la mudanza. Bajé de nuevo con la segunda maleta y ella estaba allí de pie, congelada, mirando por la ventana como si estuviera viendo una nave espacial aterrizar en nuestro jardín delantero. Oh, pero sí lo hice. Dejé la maleta junto a la primera. ¿Recuerdas? Me dijiste, ahí está la puerta. Supuse que querías que alguien la usara. Ella se giró para enfrentarme, y pude ver el momento exacto en que la realidad total de la situación la golpeó. Su rostro pasó de la confusión al pánico y luego a una furia absoluta en cuestión de 2 segundos. No puedes hacerme esto. No te estoy haciendo nada a ti. Estoy haciendo algo por mí. Caminé hacia la ventana mientras uno de los operarios llamaba a la puerta principal. Parece que están listos para trabajar. Abrí la puerta antes de que pudiera detenerme. 2 hombres, ambos con complexión de haber pasado sus vidas moviendo muebles pesados, estaban en mi porche con carpetas y una actitud que decía que habían visto todo tipo de drama doméstico imaginable. ¿Es usted el caballero que llamó por la mudanza de hoy?, preguntó el más alto. Ese soy yo. Señalé las maletas. Esto es todo lo que necesita irse. Detrás de mí, mi esposa había encontrado su voz de nuevo. Esto es secuestro. Es ilegal. No puedes obligar a alguien a mudarse. El operario miró más allá de mí hacia ella, luego regresó a mirarme con las cejas levantadas. Señor, no podemos retirar a nadie de una residencia contra su voluntad. Oh, ella no está siendo retirada contra su voluntad, dije con calma. Ella es la que me dijo que estaba harta de vivir aquí. Ella es la que dijo, quizás deberíamos terminar con todo esto. Y ella es la que... Me giré para mirarla con una sonrisa que probablemente parecía demasiado satisfecha. ¿Qué dijiste otra vez sobre la puerta? Ella estaba allí parada con la boca abierta y cerrada como un pez fuera del agua. El operario miraba entre nosotros como si estuviera viendo un partido de tenis. Señaló esa puerta y dijo, ahí la tienes, le expliqué al operario confundido. Así que la estoy ayudando a usarla. Fue entonces cuando perdió la cabeza por completo. No la furia de manipulación controlada que solía desplegar, sino un pánico genuino y desquiciado. No lo decía en serio y lo sabes, gritó. Estás torciendo mis palabras. ¿Lo estoy? Porque pareció bastante claro. Abriste la puerta, señalaste hacia afuera y dijiste, ahí la tienes, como si estuvieras dando instrucciones a alguien para que se marchara. El segundo operario, que había estado observando en silencio este teatro doméstico, finalmente habló. Miren, amigos, nosotros solo movemos cosas. No nos involucramos en disputas familiares. No hay ninguna disputa, dije, agarrando una de las maletas. Estas bolsas deben ir a esta dirección. Le entregué un papel con la dirección de su madre. Mi esposa le arrebató el papel de las manos. Esa es la casa de mi madre. Lo sé. Ahí es donde te quedarás hasta que resuelvas tu próximo movimiento. No puedes enviarme con mi madre como si fuera una adolescente. No te estoy enviando a ninguna parte. Estás eligiendo irte. Recuerda, dijiste que estabas harta de vivir aquí. Ella estaba entrando en espiral ahora, tratando de agarrarse a cualquier argumento que pudiera salvarla de las consecuencias de su propio ultimátum. Eso fue solo. Estaba molesta. La gente dice cosas cuando está molesta. La gente también hace cosas cuando está harta de ser manipulada, respondí, llevando su maleta hacia el camión. Ella me siguió afuera, todavía despotricando. Este es mi hogar. Tengo derechos. Tienes derecho a empacar tus pertenencias y abandonar la propiedad que no te pertenece, dije, cargando su maleta en el camión. Los vecinos empezaban a notar el alboroto. La señora Peterson, de al lado, fingía regar plantas que no necesitaban agua,
y el tipo de enfrente había desarrollado de repente un profundo interés en revisar su buzón por tercera vez en 10 minutos. Mi esposa también notó a la audiencia, lo que la hizo aún más frenética. Me estás humillando frente a todo el vecindario. Te estás humillando tú misma. Solo te estoy ayudando a cumplir con tu propia sugerencia. Caminé de regreso hacia la casa para buscar la segunda maleta y ella estaba justo detrás de mí, su voz cada vez más alta y desesperada. Por favor, ¿podemos simplemente hablar de esto? ¿Podemos entrar y discutirlo como adultos? Ya lo discutimos. Lo discutiste muy a fondo. Me dijiste que estabas harta de vivir conmigo, que quizás deberíamos terminar con todo esto. Y luego me señalaste la puerta. Tomé la segunda maleta. Solo estoy siendo un buen oyente. El operario más alto estaba junto a su camión, tratando de no parecer que disfrutaba del espectáculo. ¿Es todo esto, señor? Solo las 2 maletas. Eso es todo, confirmé, entregándole la segunda maleta. Espera. Mi esposa corrió hacia el camión como si intentara detener un tren que partía. No puedes poner mi vida en 2 maletas. Fui muy minucioso. Empaqué todo lo que te pertenecía. ¿Qué hay de mis cosas de cocina, mis decoraciones, los muebles que compramos juntos? ¿Qué muebles compramos juntos?, pregunté, genuinamente curioso. Ella abrió la boca para responder, luego la cerró. Porque la verdad era que todo en la casa había sido mío antes de que ella se mudara, o lo había comprado yo después. Nunca contribuyó a ninguna compra importante, ni siquiera ofreció dividir el costo de nada significativo. Los cojines decorativos del sofá. Los cojines de $20 de Target no constituyen propiedad conjunta. El operario se aclaró la garganta. Repetí la dirección de su madre y él la anotó en su carpeta. No, gritó, haciendo un último esfuerzo desesperado por recuperar el control. No voy a ir a la casa de mi madre. Me quedaré aquí mismo. Fue entonces cuando jugué mi carta final. Metí la mano en mi bolsillo y saqué su llave de repuesto de la casa, la llave que le di hace 3 años cuando se mudó. La llave que probablemente había olvidado que, técnicamente, era mía para dar y para quitar. ¿Con qué llave?, pregunté, sosteniéndola en alto. Sus ojos se fijaron en esa llave como si fuera un salvavidas en un barco que se hunde. No puedes quitarme mi llave. No es tu llave. Es mi llave que dejé que usaras. Ella se lanzó hacia ella, pero yo estaba listo. Retrocedí y le lancé la llave al operario más alto. ¿Le importaría sostener esto por un segundo? Él la atrapó con una sonrisa. No hay problema, jefe. La palabra divorcio la dejó helada. Vi cómo su rostro se ponía completamente blanco mientras la realidad de la situación finalmente penetraba en ese cráneo suyo. Podemos verle esta tarde a las 2, dijo la recepcionista a través del altavoz de mi teléfono. Perfecto. Estaré allí. Terminé la llamada y guardé el teléfono en mi bolsillo. Mi esposa me miraba como si me acabara de crecer una segunda cabeza. ¿Vas a presentar el divorcio hoy? ¿Por qué esperar? Dijiste que estabas harta de esto. Dijiste que quizás deberíamos terminar con todo esto. Solo estoy siguiendo tu ejemplo. Pero yo no quise decir. Solo estaba molesta. Y yo solo estoy harto de estar casado con alguien que se molesta todos los días y lo convierte en mi problema. El operario con mi llave miraba de un lado a otro entre nosotros como si estuviera viendo el último round de un combate de boxeo. Su compañero ya se había subido al asiento del conductor y encendido el motor, claramente listo para seguir adelante. ¿Está lista para irse, señorita?, le preguntó el operario alto. No voy a ir a ninguna parte, chilló ella, haciendo una última resistencia desesperada. Todo esto es un malentendido. Ningún malentendido, dije con calma. ¿Quieres salir? Te vas a salir. Señalaste la puerta, y ahora la vas a cruzar. Ella probó un enfoque diferente, su voz de repente suave y suplicante. Cariño, por favor, podemos solucionar esto. Podemos ir a terapia. Podemos arreglar esto. No hay nada que arreglar. Dejaste tu posición muy clara. Estaba emocional.
No quería decir nada de eso. Lo dices todos los días. Esta es solo la primera vez que decidí tomarte en serio. La desesperación en sus ojos era casi lastimosa. Pero había visto este acto demasiadas veces antes. En el momento en que mostrara alguna debilidad, alguna señal de que su manipulación estaba funcionando, ella volvería a sus viejos trucos en cuestión de horas. Por favor, susurró, no nos hagas esto. No estoy haciendo nada por nosotros. No hay un nosotros. Lo dejaste claro cuando me dijiste que estabas harta de vivir conmigo. Probó un ángulo más. ¿Qué hay de nuestros amigos? ¿Qué hay de nuestras familias? ¿Qué van a pensar? Van a pensar que obtuviste exactamente lo que pediste. El operario se aclaró la garganta de nuevo. Miren, amigos, realmente necesitamos movernos. Tenemos otros trabajos hoy. Asentí y caminé hacia mi puerta principal. Es toda tuya. Fue entonces cuando ella se rompió por completo. La dulzura falsa desapareció y la verdadera ella volvió a rugir hacia la superficie. Bastardo. No puedes hacerme esto. Te quitaré hasta el último centavo que tienes. ¿Con qué abogado?, pregunté, deteniéndome en la puerta. No tienes trabajo, ¿recuerdas? No tienes dinero propio. Y dado que esta casa es mía, el coche que conduces es mío y las tarjetas de crédito que usas son mías, tengo curiosidad por saber cómo planeas financiar esta batalla legal con la que me amenazas. Su boca se abrió y se cerró varias veces mientras procesaba esta información. En su mundo de fantasía lleno de rabia, había olvidado que se había vuelto completamente dependiente financieramente de mí. Conseguiré. Conseguiré un trabajo. Lo resolveré. Bien por ti. Eso suena como un gran comienzo. Entré en mi casa e intentó seguirme, pero bloqueé la puerta con mi cuerpo. ¿A dónde crees que vas? Esta también es mi casa. No, no lo es. Ya hemos pasado por esto. Extendí mi mano hacia el operario. Él me la lanzó con una sonrisa. ¿Toda tuya, jefe? Entré y comencé a cerrar la puerta, pero ella puso el pie en el hueco. No puedes dejarme fuera de mi propio hogar. No es tu hogar. Nunca fue tu hogar. Era mi hogar en el que dejé que vivieras. Tengo derechos. Tienes derecho a guardar silencio, pero parece que vas a renunciar a ese. Miré su pie en el marco de mi puerta. Quita tu pie. No. Quita tu pie o lo quitaré yo por ti. Algo en mi voz debió convencerla de que no estaba de farol, porque retiró el pie. En el momento en que lo hizo, cerré la puerta con firmeza y puse el cerrojo. Inmediatamente comenzó a golpear la puerta. ¡Abre esta puerta! No puedes dejarme fuera. Caminé hacia la ventana principal y aparté la cortina lo justo para verla de pie en mi porche, con la cara roja y furiosa, golpeando la puerta como una loca. Señora, escuché decir al operario, su transporte se va en unos 30 segundos, ¿esté usted dentro o no? Ella se giró para mirar el camión, luego hacia la puerta, luego hacia el camión de nuevo. Pude ver cómo intentaba calcular sus opciones y se quedaba exactamente con 0. Golpeó la puerta una vez más. Esto no se ha terminado. ¿Me oyes? Esto no se ha terminado. En realidad, grité a través de la puerta, sí. La escuché bajar furiosa los escalones, murmurando maldiciones que habrían enorgullecido a un marinero. La puerta del camión se cerró de un golpe y unos segundos después, escuché el motor alejarse de mi entrada. Por primera vez en 3 años, mi casa estaba completamente en silencio. Sin gritos, sin drama, nadie pisoteando buscando algo por lo que ofenderse. Solo un bendito y hermoso silencio. Caminé de regreso a la ventana y vi desaparecer el camión de mudanzas por la esquina, llevando mi mayor error a la casa de su madre, donde ella pertenecía. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de ella, por supuesto. Voy a llamar a mi abogado. Respondí, buena suerte con eso. Asegúrate de mencionar que tú señalaste la puerta primero. Aparecieron 3 puntos, luego desaparecieron, luego aparecieron de nuevo. Finalmente, llegó otro mensaje, te odio. Respondí, lo sé.
Es por eso que estás en un camión de mudanzas en lugar de en mi sala de estar. Los puntos aparecieron una vez más y luego se detuvieron. No llegaron más mensajes. Miré a mi alrededor, mi refugio que había sido convertido en un campo de batalla durante 3 años, y me di cuenta de que acababa de ocurrir algo profundo. Había ganado. No peleando, no gritando, no jugando a sus juegos de manipulación. Había ganado simplemente tomándola por su palabra y dándole exactamente lo que pedía. Lo primero que noté fue lo silenciosa que era mi casa sin su ruido constante. Sin pasos fuertes arriba. Sin armarios cerrándose de golpe. Sin murmurar por lo bajo sobre problemas imaginarios que supuestamente yo había creado. Solo paz pura e ininterrumpida. Caminé por cada habitación como si la viera por primera vez en años. La sala de estar donde ahora podía sentarme en mi propia silla sin ser interrogado sobre mi día. La cocina donde podía preparar café sin provocar una conferencia de 20 minutos sobre los platos. El dormitorio donde no tendría que dormir junto a alguien que me trataba como a un enemigo. Mi teléfono había estado vibrando sin parar durante la primera hora, pero lo dejé ir al buzón de voz. Mensaje tras mensaje de ella, cada uno más desesperado que el anterior. Los mensajes empezaron con enojo, luego se volvieron suplicantes, luego volvieron a las amenazas y después a los ruegos. El libro de jugadas clásico de la manipulación, y yo había visto cada una de sus páginas antes. Finalmente, decidí leer la colección de mensajes que había enviado. No puedes hablar en serio. Por favor, devuélveme la llamada. Necesitamos hablar. Esto es una locura y estás arruinando nuestro matrimonio por nada. Lo siento, ¿vale? No quería decir lo que dije. Estás siendo completamente irracional. Mi madre está haciendo preguntas. ¿Qué se supone que debo decirle? Contesta tu teléfono ahora. Bien. Ignórame. A ver cómo te funciona eso. Borré cada mensaje sin responder. Luego bloqueé su número. Exactamente a las 2, entré en Jenkins & Associates con mi mejor camisa y cargando una carpeta de documentos que había pasado la mañana reuniendo, certificado de matrimonio, escritura de la casa, estados de cuenta bancarios, registro del auto, todo lo que demostraba lo que me pertenecía a mí y lo que no. La abogada era una mujer de unos 50 años con aspecto inteligente que probablemente había visto todas las variedades de drama de divorcio imaginables. Escuchó mientras le explicaba la situación, asintiendo o tomando notas ocasionalmente. Entonces, déjame asegurarme de entender, dijo. Cuando terminaste, ella exigió que dejaras tu propia casa. Tú aceptaste el reto, y ahora ella afirma que no lo decía en serio. Esa es la versión corta, sí. Y la casa está exclusivamente a tu nombre. La compré 2 años antes de conocernos. Ella nunca ha hecho un pago. Nunca contribuyó a reparaciones o mejoras. ¿Alguna cuenta bancaria conjunta? Ella tiene una tarjeta de débito de mi cuenta, pero su nombre no está en nada. ¿Hijos? No. ¿Algún activo importante que ella aportara al matrimonio? Pensé en eso por un minuto. Un Honda Civic de 10 años que murió 6 meses después de que ella se mudara. Ella sonrió. Nunca lo consideré. Bien. ¿Alguna razón para pensar que podría impugnar el divorcio? Ella ya me está amenazando con quitarme todo lo que tengo, pero no tiene dinero para un abogado. Por lo general, encuentran la manera si están lo suficientemente decididos, pero según lo que me has dicho, ella no tiene mucho terreno donde pararse. Salí de la oficina del abogado sintiéndome mejor de lo que me había sentido en meses, tal vez años. El papeleo se presentaría dentro de la semana, y salvo complicaciones, podría ser legalmente libre en 60 días. Cuando llegué a casa, había un coche que no reconocí estacionado en mi entrada. Mi corazón se hundió por un momento, pensando que ella de alguna manera se las había arreglado para volver, pero a medida que me acercaba, vi que era su madre al volante. Genial. La segunda ronda estaba por comenzar. Estacioné en la calle y caminé hacia la puerta principal, ignorando a la mujer mayor que ahora salía de su coche con una mirada determinada en su rostro. Tenemos que hablar, me gritó. Me di la vuelta. No, realmente no tenemos. No puedes simplemente echar a mi hija a la calle como a basura.
No la eché a la calle. Hice que la llevaran profesionalmente a tu casa. Gran diferencia. Está devastada. Ha estado llorando durante horas. Debería haber pensado en eso antes de señalarme la puerta. Ella no lo decía en serio y tú lo sabes. Esto se estaba volviendo viejo rápido. En realidad, no sé eso. Lo que sé es que ella dijo que estaba harta de vivir conmigo, sugirió que termináramos nuestro matrimonio y luego me mostró la salida. La tomé por su palabra. La gente dice cosas cuando está molesta, y la gente hace cosas cuando está harta de ser tratada como basura en su propia casa. Su madre se cruzó de brazos, tratando de parecer intimidante. Podría haber funcionado si no hubiera pasado 3 años lidiando con alguien que había aprendido todas sus técnicas de manipulación de esta mujer. Ella quiere volver a casa. Este no es su hogar. ¿Nunca lo fue? Están casados. Eso lo convierte también en su hogar. Estar casado con alguien no te da la propiedad de bienes que no pagaste. Así no es como funciona el matrimonio. Aparentemente, así tampoco es como funcionaba este matrimonio, ya que nos estamos divorciando. Eso la dejó helada. ¿Divorciando? Presenté el papeleo esta tarde. No puedes hablar en serio. Todos siguen diciendo eso, pero aquí estamos. Ella se quedó allí por un momento, probablemente tratando de encontrar un ángulo de ataque diferente. ¿Qué pasa si ella promete cambiar? ¿Qué pasa si va a terapia? ¿Qué pasa si no lo hace? ¿Qué pasa si esto es solo otra manipulación para volver y reanudar el hacer mi vida miserable? No sabes que eso pasaría. Sé que ha sucedido cada vez que se ha disculpado por su comportamiento. El matrimonio se trata de perdón. El matrimonio también se supone que trata sobre respeto y asociación, no sobre tratar a tu cónyuge como a un enemigo con el que vives. Podía ver cómo se frustraba porque sus tácticas habituales de culpa no estaban funcionando. Bien, pero no puedes simplemente mantener sus cosas como rehenes. ¿Qué cosas? Empaqué todo lo que le pertenecía y lo envié a tu casa. ¿Qué hay de sus muebles? ¿Sus platos? ¿Qué muebles? ¿Qué platos? Ella se mudó con una maleta y un coche muriendo. Todo en esa casa era mío antes de que ella llegara. Eso es imposible. La gente acumula cosas junta. La gente que contribuye a un hogar acumula cosas junta. La gente que solo consume lo que alguien más proporciona no puede reclamar propiedad. Podía verla pasando por las mismas etapas por las que había pasado su hija: incredulidad, ira, negociación, más ira. Esto es frío, dijo finalmente. Esto no tiene corazón. ¿Sabes qué es frío? Vivir con alguien que trata cada día como una batalla. ¿Sabes que no tiene corazón? Señalar la puerta y decirle a alguien que abandone su propia casa. Caminé hacia mi puerta principal. Terminé con esta conversación. Ella te ama, gritó su madre mientras me alejaba. Me detuve y me di la vuelta. No, no lo hace. Ama lo que proporciono. Ama tener a alguien a quien culpar por todo lo que sale mal en su vida. Ama tener un objetivo para su rabia diaria. Pero el amor real. La gente que te ama no intenta echarte de tu propia casa. Todo el mundo comete errores. Todo el mundo también enfrenta consecuencias por sus errores. Hoy, ella aprendió que algunas palabras no pueden retirarse. Abrí la puerta principal y entré, dejándola parada en mi entrada. A través de la ventana, la vi sentada en su coche durante unos 10 minutos más, probablemente llamando a su hija para informarle que el viaje de culpa había fallado. Finalmente, se fue, y yo estaba solo de nuevo en mi casa pacífica. Esa noche, pedí pizza de mi lugar favorito, el que ella siempre se había quejado de que era demasiado grasoso. Vi una película de acción que ella habría criticado como tonta. Me fui a la cama a una hora razonable sin que nadie empezara una pelea por algo que supuestamente había hecho mal. Por primera vez en 3 años, dormí toda la noche sin ser despertado por dramas, acusaciones o emergencias fabricadas. Fue el mejor sueño que había tenido desde el día en que dije sí, acepto. 62 días. Eso es lo que tomó terminar oficialmente lo que nunca debió comenzar en primer lugar.
Los papeles del divorcio llegaron un martes por la mañana, sellados y oficiales. 3 años de matrimonio disueltos con el trazo de la pluma de un juez, y de alguna manera el sol todavía salió al día siguiente. Ella había intentado impugnarlo, por supuesto, encontró a algún abogado de segunda mano dispuesto a trabajar a comisión, probablemente pensando que podría sacarme algo de dinero. Pero cuando se enfrentó a la realidad de que todo lo significativo estaba a mi nombre, comprado antes o durante el matrimonio con mi dinero, incluso él le aconsejó firmar los papeles. La casa seguía siendo mía, el coche seguía siendo mío, las cuentas bancarias seguían siendo mías. Ella se fue con exactamente lo que había traído al matrimonio, nada más que su ropa y su actitud. Su último intento de manipulación vino a través de su madre. Naturalmente, una llamada telefónica llorosa sobre lo arrepentida que estaba, como había aprendido su lección, como haría cualquier cosa para que funcionara. Pero yo había aprendido algo importante durante esos 2 meses de bendito silencio: algunas puertas, una vez cerradas, nunca deberían abrirse de nuevo. Dile que gracias, le dije a su madre durante lo que sería nuestra última conversación. Gracias ¿por qué? Por señalarme la puerta. El mejor consejo que alguien me haya dado jamás. Incluso si ella no lo quiso decir de esa manera, la casa se sintió más grande de alguna manera después de que todo se finalizó, no solo físicamente, sino espiritualmente, como si alguien hubiera levantado un peso que ni siquiera sabía que estaba cargando. Podía caminar por mi propia casa sin preguntarme qué desaire imaginario provocaría la siguiente explosión. Comencé a hacer cosas que había olvidado que disfrutaba, vi partidos de fútbol completos sin que alguien se quejara del ruido, cociné comidas que realmente quería comer en lugar de cualquier cosa que no causara una discusión, tuve amigos sin preocuparme de qué humor podría estar ella. Los vecinos notaron el cambio también. La señora Peterson mencionó que no había escuchado ningún grito en mi casa en meses. Lo que sea que hayan resuelto ustedes dos, dijo. Ha hecho que toda la calle sea más pacífica. Resolvimos que ella necesitaba vivir en otro lugar, le dije. 3 meses después de que el divorcio fuera definitivo, me encontré con una de sus amigas en el supermercado. Se veía incómoda cuando me vio, como si no estuviera segura de qué lado se suponía que debía estar. ¿Cómo estás?, preguntó con cuidado. Mejor de lo que he estado en años, respondí honestamente. ¿Y cómo está ella? No lo sabría. Esa es la parte hermosa del divorcio. Sus problemas ya no son mis problemas. Ella le ha estado diciendo a la gente que la echaste por una discusión estúpida. Tuve que reírme de eso. Ella señaló la puerta y me dijo, ahí la tienes. Solo estuve de acuerdo con ella. Esa no es la forma en que ella lo cuenta. Estoy seguro de que no, pero la verdad no cambia según como alguien quiera recordarlo. De pie en mi cocina esa noche, mirando el patio que ya no tenía que compartir con alguien que resentía mi existencia, me di cuenta de que algo profundo había sucedido ese día. Ella señaló la puerta. Ella había pensado que me estaba amenazando con la pérdida. Lo que realmente hizo fue ofrecerme la libertad. Algunas personas pasan años en terapia tratando de descubrir cómo establecer límites, cómo defenderse, cómo dejar de aceptar un trato que no merecen. Todo lo que tomó para mí fue un momento de claridad cuando alguien finalmente presionó demasiado. ¿La mejor parte? Ella hizo todo el trabajo por mí. Señaló directamente la solución y exigió que la tomara. Nunca le agradecí adecuadamente por eso. Pero, de nuevo, dudo que ella apreciaría la ironía. En estos días, cuando la gente me pregunta sobre el divorcio, les digo la verdad, mi exesposa me dio el mejor consejo de mi vida cuando me señaló la puerta. Solo me lo tomé más literalmente de lo que ella esperaba. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.